Hola, qué bueno que continuemos. En la anterior oportunidad vimos el pestle aplicado a la comunidad de La Guajira. Hoy vamos a ver otra herramienta que se utiliza en la administración y es el DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. En algunos otros sitios lo denominan FODA, pero es exactamente lo mismo. Es una herramienta administrativa que evalúa aspectos internos, como las debilidades y las fortalezas, y aspectos externos, como las oportunidades y las amenazas. Se puede utilizar como herramienta en procesos de acompañamiento psicológico, por tanto, es aplicable al diario vivir. Vamos a tomar un ejemplo hipotético, un tanto simpático. ¿Por qué no consigo novia? Claro, si se trata de una mujer, pues estará pensando, ¿por qué no consigo novia? Y tendrá que hacer el ejercicio similar. Importante hacer un listado de cada uno de los comportamientos o actitudes dentro de cada categoría con la mayor transparencia posible, con el fin de trabajar sobre cada una de ellas, ya sea mejorando las fortalezas o eliminando o disminuyendo las debilidades. Entonces, pensemos en lo interno. Fortalezas. Soy un buen ser humano. Soy optimista. Tengo valores. Soy una persona seria, responsable. Soy estudioso. Me gusta compartir el tiempo. Digamos que esas son todas las partes fuertes. Ahora, las debilidades. Me irrito con alguna frecuencia. Soy un poquito como de mal genio. Soy muy reservado, muy callado. No sé abordar a otra persona. Tengo problemas de comunicación, no expreso adecuadamente lo que pienso o lo que siento. No tengo buena presencia física. No tengo dinero suficiente. Soy egoísta, pienso solo en mí. Insisto, son debilidades hipotéticas del ejemplo que estamos adelantando. Y en lo externo, por ejemplo en oportunidades, hay varias mujeres a las que agrado. Tengo varios círculos en que me muevo. Trabajo, estudio, deportes, iglesia, etc. La gente quiere tiempo para compartir. A algunas personas les gustan las actividades al aire libre, o les gustan los deportes, o les gusta leer, o el cine. La gente me ve como una persona preparada y que puedo abordar muchos temas con propiedad. Y también hay amenazas, es decir, en lo externo hay mucha competencia. Las mujeres que me gustan tienen muchos admiradores. Las mujeres que me gustan también buscan estabilidad económica. No tengo plata. Y existen otros hombres más pinta, mejor presentados físicamente. Entonces, una vez que se ha enlistado cada uno de estos factores, se priorizan para atender en primera instancia los que tienen un mayor peso y hacer los mejoramientos o correcciones que sean del caso. Vamos a irnos al punto quinto: solución de problemas. No sacamos nada con estudiar un problema, buscar sus raíces, hacer evidente unas causas y luego dejar hasta ahí el tema. Por tanto, es necesario abordar la solución con dedicación, con entusiasmo, con perseverancia, con esfuerzo y a veces hasta con sacrificio. Aquí se propone un orden que ayuda en ese camino. Primero, el análisis. Ya estamos en la etapa de solución. Es importante evaluar las causas del problema una a una e ir determinando la prioridad en la cual vamos a abordar las acciones correctivas, es decir, en qué orden vamos a ir eliminando o erradicando cada una de esas causas. Muy importante,
dentro de este análisis preguntarse nuevamente, ¿por qué voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a resolver esas causas? ¿Cuándo voy a resolverlas? ¿Con qué cuento para resolver esta situación? Y vamos a seguir con el ejemplo del dinero insuficiente. Algunas causas entonces no las podemos modificar por nuestra simple voluntad. Por ejemplo, mi sueldo, en el tema de ingresos hablábamos del sueldo. Mi sueldo no solo depende de mi desempeño, del cargo, de los logros, sino que además depende de unos factores externos que yo no puedo controlar, como son políticas de empresa, escala salarial, cargos estandarizados, sueldos reglamentados por decreto, etc. Claro, existen otros factores, mejor, otras decisiones radicales que yo podría tomar para eliminar estos supuestos, como son cambio de entidad o cambio de empresa, me retiro de ser empleado y me dedico a crear mi propio emprendimiento, mi propio negocio, etcétera. O sea, también hay unas soluciones radicales a esas posibles causas. Pero hay otras causas que dependen única y exclusivamente de mi comportamiento, de mi decisión. Por ejemplo, en ese ejemplo de no me alcanza el dinero, hablamos de una causa que es el juego. Me gusta apostar al fútbol, me gusta ir a casinos, me gusta jugar loterías, me gusta participar en rifas, etc. Entonces, en este ejemplo, que insisto es hipotético, me gasto demasiado dinero en apuestas de fútbol, ¿sí? Me gasto mucho dinero en casinos, voy con la esperanza de ganar y con eso cubrir lo que me ha venido faltando, pero en lugar de ganar de pronto pierdo y estoy incrementando el problema, etcétera, etcétera. Entonces, como estas causas dependen totalmente de mi voluntad, lo que yo tengo que hacer es eliminar esos comportamientos. Y si tengo precisamente la decisión, la voluntad, pues debo eliminar esos comportamientos, esos gastos, y lo debo hacer no solamente por una vez, sino en forma permanente. Hay otras causas que puedo ir resolviendo a lo largo del tiempo o en forma inmediata, como por ejemplo el caso de los gastos hipotéticos con los amigos, los gastos en rumba, en diversión, en amigas. Aquí la voluntad y la perseverancia son también muy importantes. En una de las categorías de ese ejemplo de no me alcanza el dinero, hablamos de la administración, entendiendo que no tengo una buena gestión debido a que no manejo un presupuesto. No controlo cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos en una forma ordenada y constante. En estos casos, vale la pena tener ayudas para ese manejo. Hay ya hoy en día unas apps que ayudan en el control de ingresos y gastos, pero también lo puedo hacer a través de un Excel, de una hoja de cálculo, detallando mis ingresos mes a mes y en igual forma los diferentes gastos, con el detalle que quiera abordar, con un amplio detalle o no tan amplio detalle, si fuera necesario, y si fuera necesario no, podría ser día a día, semana a semana o mes por mes, depende de las necesidades que yo tenga de control y de mejoramiento de mi presupuesto de ingresos y gastos. Entonces, había ejemplo, ahí ustedes observan, que en un Excel fácilmente yo puedo tener mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el control de mis ingresos, que depende de los sueldos y de los otros ingresos, y de los gastos, insisto, en la forma como se quiera detallar: arriendo, administración, alimentación, servicios públicos, transporte, educación, diversos juegos, lo que corresponda. Vamos a continuar con el siguiente tema dentro de solución de problemas, que son las metas. Siempre que estamos escuchando en diversos foros, en diversos sitios, y los amigos y la familia nos dicen, hombre, es necesario tener objetivos. Y los objetivos son normalmente de largo plazo y de un nivel alto.
de un nivel de exigencia. Pero también podemos ir avanzando poco a poco y buscando siempre ese objetivo final, yendo siempre en ese camino, y por ello podemos ir fijando los metas o pasos intermedios que me van indicando que voy en la ruta acertada. Así como los deportistas de alto rendimiento que se dedican a preparar las grandes competencias como los Juegos Olímpicos. Empiezan con una preparación deportiva, pero también con mejoramiento de alimentación, con asesoría deportiva, con controles médicos, con controles sanitarios, etc. Entonces empiezan, por ejemplo, por competir en juegos departamentales, luego en juegos nacionales, van a unos centroamericanos y el Caribe, pasan luego a unos juegos panamericanos y llegan a los juegos de la especialidad, los juegos mundiales, que son ya la antesala en el ciclo olímpico para llegar finalmente a la cita de los Juegos Olímpicos. Entonces se van preparando y van evolucionando y van mejorando sus marcas, sus registros, su desempeño en cada una de esas competencias. Asimismo, nosotros en la vida normalita podemos ir avanzando en nuestro diario vivir, en nuestros retos, en nuestro crecimiento, en las metas parciales que debo alcanzar para ir logrando el objetivo que me haya fijado, que me haya trazado. En este ejemplo de el dinero no me alcanza, yo me podría fijar una meta en 3 meses, reducir mi déficit a 0 pesos, es decir, que mis ingresos alcancen para sufragar mis gastos. Por tanto, debo, como decimos coloquialmente, apretar cinturón para lograrlo. Realizar un mejor control de mi presupuesto, un control más estricto. Buscar ayuda de personas que sepan cómo reducir gastos. Buscar otros ingresos diferentes a mi sueldo. En fin, en tener todos los factores controlados para lograr esa meta en ese tiempo, lo cual hará que me pueda animar aún más en mis siguientes retos. Podría fijarme entonces metas a 6 meses, como por ejemplo tener un sobrante mensual del 5% de mis ingresos, y luego fijarme otra meta a los 12 o a los 18 meses de cómo lograr un 10% mensual de ahorro, es decir, de los ingresos y los gastos, de la diferencia, lograr ahorrar un 10% para posteriormente tener dinero suficiente para atender épocas difíciles o gastos inesperados. En resumen, debemos fijarnos un objetivo que sea retador, que sea exigente, pero que a su vez sea claro, sea preciso, sea alcanzable, sea medible y para obtener en un determinado tiempo. No es en cualquier momento, sino en un determinado tiempo. Normalmente, insisto, a largo plazo. Y una vez establecido dicho objetivo, dicho logro supremo, podemos y debemos fijarnos metas parciales que sean alcanzables y que determinemos una fecha exacta en la cual debo cumplir dicha meta. Si no estipulo el tiempo, seguramente queda una meta erradamente fijada en la nebulosa y para lograr un día de estos. Y así no se llega a ninguna parte. Y en la siguiente sesión vamos a entrar a las estrategias. Continuaremos. Gracias.